¿Qué harías si la vida te dejara sin nada y la única salida fuera elegir entre rendirte o abrir los brazos a quienes también han sido olvidados? Marina conoció el vacío más profundo cuando su pareja decidió marcharse sin mirar atrás. Sin embargo, en lugar de hundirse en la tristeza, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia: brindar un techo a 3 pequeños que vagaban sin rumbo. Ella no lo sabía entonces, pero aquel gesto de compasión se convertiría en la semilla de una nueva vida, una que años después florecería en formas que jamás imaginó. Porque los verdaderos milagros no siempre llegan envueltos en luz o promesas. A veces se presentan como niños con los zapatos rotos que tocan a tu puerta buscando calor. Antes de continuar, alma curiosa, quiero invitarte a algo especial. Si este tipo de historias te inspiran y sientes que también pueden tocar el corazón de otros, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Al hacerte miembro del canal, tendrás acceso a relatos inéditos, historias más íntimas, creadas con el propósito de dejar una huella. Únete hoy y sé parte de este espacio donde las palabras sanan y las emociones se convierten en esperanza. Ahora sí, acompáñame al principio de esta historia. Marina tenía 40 años cuando el silencio se apoderó de su casa. No era un silencio cualquiera, sino ese que se instala en los rincones, que hace que hasta el tic-tac del reloj parezca una voz demasiado fuerte. Su hogar, antes lleno de risas y rutinas compartidas, se había transformado en un lugar extraño, ajeno. Su compañero de vida se había ido una mañana sin escándalos ni explicaciones. Solo dejó una nota corta sobre la mesa del comedor. Palabras breves, escritas con la prisa de quien ya no siente, y el sonido seco de una puerta cerrándose por última vez. Durante semanas, Marina leyó y releyó aquellas líneas, buscando entre las frases un motivo, una señal, algo que la ayudara a entender. Pero la respuesta nunca llegó. El tiempo comenzó a correr sin rumbo, entre días idénticos y noches que parecían no terminar. Se preguntaba qué había fallado, en qué momento su vida se había convertido en una sombra de lo que soñó. Las amigas intentaron animarla con frases de consuelo. Todo pasa por algo. Ya vendrá algo mejor. Pero ella no quería algo mejor, quería recuperar el sentido. El amor. El propósito. La razón de levantarse cada mañana. Su casa, antes cálida y viva, se volvió un lugar demasiado grande para una sola persona. El eco de sus pasos era su única compañía. Incluso las plantas del jardín parecían marchitarse al ritmo de su tristeza. Marina comenzó a trabajar más horas en la pequeña tienda del vecindario. No porque necesitara dinero extra, sino porque estar ocupada era la única forma de no escuchar el peso de su soledad. Atendía clientes, ordenaba estantes, limpiaba una y otra vez el mismo mostrador. Cada historia breve que escuchaba de los vecinos era una distracción, un respiro. Una tarde de otoño, cuando la lluvia empezaba a caer suave sobre los tejados, cerró la tienda más tarde de lo habitual. Fue entonces cuando los vio. 3 niños de pie junto al callejón, empapados, con la ropa sucia y los ojos llenos de miedo. El mayor no debía tener más de 12 años. A su lado, una niña pequeña temblaba mientras abrazaba una bolsa de tela como si en ella guardara lo más valioso del mundo. El más pequeño, apenas un niño de 6 o 7 años, se abrazaba el pecho tratando de conservar algo de calor. Marina se detuvo. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y algo que no había sentido en mucho tiempo, ternura. Caminó despacio hacia ellos, sin querer asustarlos. Los niños la miraron con desconfianza, con esa mirada de quienes ya han aprendido demasiado pronto a no esperar ayuda. Ella no dijo nada al principio. Solo extendió su abrigo hacia el más pequeño y lo cubrió con suavidad. «No tienen dónde pasar la noche, ¿verdad?», preguntó con voz baja. El mayor negó con un leve movimiento de cabeza. Marina miró el cielo gris, luego miró la puerta de su casa. Y sin pensarlo más, los invitó a entrar. Aquel gesto simple fue el inicio de algo que transformaría por completo su destino. Porque a veces, cuando das sin esperar nada, la vida te devuelve lo que perdiste de la forma más inesperada. ¿Están solos?, preguntó Marina con una voz tan suave que casi se confundía con el sonido de la lluvia.
El niño más grande, un muchacho de mirada cansada, apenas asintió mientras apretaba la mano de su hermana. La niña, con los labios morados y los dedos helados, se escondía detrás de él, temblando sin control. El más pequeño, con una chaqueta empapada y los ojos asustados, no decía palabra. ¿Tienen hambre?, insistió ella. Esta vez, los tres asintieron al mismo tiempo, un gesto mínimo, pero lleno de urgencia. Marina no dudó ni un segundo. Abrió la puerta de la tienda, los invitó a entrar y los guió hacia la pequeña cocina del fondo. Sacó pan, queso y un poco de jamón que quedaba del día, preparó sándwiches apresurados y sirvió leche caliente. Mientras los niños comían, los cubrió con una manta y les ofreció su propio abrigo. Ellos comieron en silencio, con la ansiedad de quien lleva demasiado tiempo sin saber si habrá una próxima comida. Cada bocado era un alivio y una herida al mismo tiempo. Cuando terminaron, Marina los miró con ternura y comenzó a hacer las preguntas inevitables. ¿Dónde están sus padres? ¿Tienen algún familiar? ¿A dónde iban esta noche? El mayor, que se llamaba Leo, bajó la mirada antes de responder. Su voz era plana, sin emoción, como si el dolor se hubiera secado dentro de él. Contó que su padre se había ido hacía meses, que su madre había fallecido poco después, y que los pocos parientes que tenían se negaron a recibirlos. Desde entonces dormían donde podían, una estación abandonada, un banco de parque, a veces bajo un puente cuando llovía. La niña, que se llamaba Alma, no habló en ningún momento. Solo apretaba una pequeña muñeca vieja que llevaba en la mano. El menor, Tomás, se había quedado dormido sobre la mesa, con la cabeza apoyada en los brazos y las pestañas pegadas por las lágrimas. Marina sintió como algo dentro de ella se movía, un tipo de quiebre diferente, no de dolor, sino de apertura. Una sensación cálida y poderosa que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sin pensarlo, pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de su historia. «Vengan conmigo». Su voz no tembló. Era la voz de alguien que acababa de tomar una decisión sin vuelta atrás. Esa noche, Marina los llevó a su casa. Les preparó un baño tibio, buscó entre su ropa las prendas más suaves y limpias que pudo encontrar, aunque les quedaban grandes. Puso sábanas frescas en las camas y los arropó con cuidado, como si el simple acto de cubrirlos fuera una promesa. Leo, Alma y Tomás se durmieron casi de inmediato. El cansancio era más fuerte que el miedo. Marina se quedó despierta largo rato en la sala, mirando el pasillo. Podía escuchar el suave ritmo de sus respiraciones, un sonido nuevo que llenaba el silencio que durante meses había sido insoportable. Y en ese momento, comprendió algo, la casa seguía siendo la misma, pero ella ya no. El vacío que la había perseguido durante tanto tiempo comenzaba a llenarse, no con palabras, sino con vida. Por primera vez desde que su esposo se marchó, sintió que tenía un propósito. Lo que no sabía era que esos tres pequeños no solo buscaban un refugio, sino que traían consigo una historia que, años más tarde, revelaría un secreto capaz de cambiarlo todo. ¿Y tú, alma valiente que escuchas estas palabras, alguna vez alguien llegó a tu vida justo cuando más lo necesitabas? A veces, quienes llegan buscando ayuda son los mismos que terminan salvándonos de nosotros mismos. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, déjanos tu apoyo con un me gusta y suscríbete al canal. Cada semana compartimos relatos que nos recuerdan que siempre hay una segunda oportunidad, incluso cuando el camino parece haberse terminado. Los primeros días fueron un torbellino silencioso. Marina nunca había sido madre. No tenía idea de cómo cuidar a tres niños al mismo tiempo. Durante años, su antigua pareja había usado esa herida para lastimarla, recordándole en cada discusión lo que ella no podía darle. Ahora, sin planearlo, el destino le había puesto frente a tres pequeñas vidas que dependían de ella. Y aunque el miedo aún rondaba en su pecho, algo dentro de ella le decía que, esta vez, no pensaba volver a huir. Ahora, sin haberlo planeado, Marina tenía bajo su techo a tres pequeños seres humanos, cada uno con su propio mundo de heridas invisibles. Leo, el mayor, apenas con 9 años, se comportaba como si la infancia le hubiera sido arrebatada antes de tiempo. Despertaba antes que todos,
trataba de mantener el orden en la casa y cuidaba de sus hermanos con una disciplina que solo nace del miedo a perder lo poco que queda. En su mirada había una mezcla de cansancio y desconfianza, como si esperara que, en cualquier momento, ella también los abandonara. Alma, de 6 años, era diferente. Tenía un corazón inmenso, pero tan frágil que parecía romperse con un suspiro. Podía llorar por algo tan simple como un vaso caído, o por nada en absoluto. Cada vez que Marina levantaba un poco la voz, no para regañarla, sino para llamarla a comer, la niña se encogía instintivamente, como si temiera un golpe que nunca llegaba. Por las noches, se despertaba llorando. Y entonces Marina se sentaba junto a su cama, le acariciaba el cabello en silencio, hasta que la respiración de la pequeña se hacía lenta y tranquila otra vez. Tomás, el más pequeño, apenas hablaba. Tenía solo 4 años, pero sus ojos reflejaban un miedo antiguo. Se escondía detrás de Leo cada vez que escuchaba un ruido fuerte y no soltaba un pedazo de tela vieja que llevaba a todas partes. Era su amuleto, su única certeza en un mundo que le había dado muy poco. Marina enfrentaba todo con una mezcla de torpeza y determinación. No sabía cómo ser madre, pero lo intentaba cada día. No sabía qué decir cuando Alma rompía en llanto, ni cómo borrar de los ojos de Leo esa mirada de adulto cansado, pero no se rendía. Y aunque cada día era un desafío, seguía adelante. El dinero, claro, era un problema. Su trabajo en la tienda apenas alcanzaba para cubrir sus propios gastos y ahora tenía 3 bocas más que alimentar. Hubo noches en que cenaba solo un trozo de pan con té para dejar la comida más abundante a los niños. Y aunque el cansancio era constante, algo en su interior empezaba a llenarse de sentido. Una tarde, mientras lavaba los platos, Tomás se le acercó en silencio. Con las manos manchadas de crayón, le extendió un dibujo arrugado, 4 figuras, 3 pequeñas y una grande. Encima, en letras torcidas, había escrito, mi casa. Marina lo observó largo rato, con la garganta apretada. Pegó el dibujo en la puerta del refrigerador con un imán y, por primera vez, vio a Tomás sonreír. Una sonrisa pequeña, pero real. Alma también empezó a florecer. De pronto, hablaba más. Contaba historias inventadas sobre castillos flotantes, animales que hablaban o estrellas que tenían nombres secretos. Le hacía preguntas que a Marina la dejaban sin palabras. ¿Por qué el cielo cambia de color? ¿Las mariposas extrañan a sus mamás? Y aunque a veces no sabía cómo responder, descubría con asombro cuánto había olvidado sobre la inocencia y la curiosidad. Leo, en cambio, seguía distante. Siempre alerta, siempre en silencio. Hasta que una noche, cuando Marina le recordó que ya era hora de dormir, él se detuvo un momento en la puerta de su habitación. No la miró directamente, pero murmuró algo apenas audible. Gracias. Fue una sola palabra, pero bastó. Marina supo que, poco a poco, el muro que los separaba comenzaba a resquebrajarse. Ella también estaba cambiando. Comenzó a levantarse más temprano para preparar desayunos. Aprendió a hacer panqueques, aunque los primeros terminaron un poco quemados, y los niños rieron por primera vez desde que llegaron. Cantaba sin darse cuenta mientras peinaba el cabello de Alma, le enseñaba a Tomás los nombres de los colores, y escuchaba a Leo cada vez que quería hablar, sin presionarlo, solo estando ahí. Un sábado por la mañana, los llevó al patio trasero. Era un pedazo de tierra olvidado, lleno de hierbas secas y hojas muertas. Pero para Marina, era una oportunidad. Vamos a plantar algo, dijo con una sonrisa. Los niños la miraron confundidos. Ella sacó un pequeño sobre con semillas que había comprado con las últimas monedas que le quedaban y unas herramientas viejas. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. Les enseñó cómo hacer un hueco, cómo cubrir las semillas con cuidado, cómo regarlas con las manos. Las plantas crecen despacio, explicó. Pero si las cuidas todos los días, un día se llenarán de flores. Los 3 niños la escuchaban con atención. Y aunque no lo sabían todavía, en ese mismo instante también ellos estaban echando raíces. Marina les enseñó a cavar pequeños agujeros en la tierra húmeda. Les mostró cómo colocar cada semilla con cuidado,
cubrirla con suavidad y presionar apenas con las manos. ¿Qué va a crecer aquí?, preguntó Alma con los ojos llenos de curiosidad. No lo sé todavía, respondió Marina sonriendo, pero si las cuidamos con cariño, algo hermoso va a nacer. Tomás, con su pequeña lata oxidada, regó las semillas con una concentración absoluta, como si aquella tarea fuera el trabajo más importante del mundo. Leo no dijo nada, pero Marina notó que sus hombros ya no estaban tan tensos. Había algo nuevo en él, una calma silenciosa que no había visto antes. Esa noche, durante la cena, ocurrió algo distinto. Los cuatro se sentaron alrededor de la mesa pequeña, iluminada por una sola lámpara cálida. La comida era sencilla. Sopa de verduras, pan recién hecho y agua fresca, pero había algo que no se servía hacía mucho tiempo: risas. Alma contaba emocionada que había visto una mariposa amarilla en el jardín. Tomás intentaba imitar el sonido de un pájaro, y su risa contagiaba incluso al serio de Leo, que terminó sonriendo por primera vez de verdad. Marina los observaba, y sintió como una ola tibia le recorría el pecho. Ese dolor antiguo que había cargado durante tanto tiempo ya no pesaba igual. Seguía ahí, pero ahora tenía un propósito: cuidar, proteger, amar. Cuando los niños se durmieron, Marina salió al jardín. La noche estaba despejada, el aire olía a tierra nueva. Miró los pequeños montículos de tierra donde habían enterrado las semillas. No se veía nada todavía, pero ella sabía que algo estaba creciendo allí abajo, invisible, silencioso. Como también crecía dentro de ella una nueva forma de esperanza. Pero había algo que Marina desconocía, un secreto que Leo guardaba con celo desde el primer día. Entre sus pocas pertenencias, escondido en el fondo de una vieja mochila, había un sobre doblado y manchado por el tiempo. En la parte trasera, un nombre escrito con tinta desvaída. Ese sobre contenía una verdad que, cuando saliera a la luz, cambiaría para siempre el destino de todos. Pasaron los meses, y la casa de Marina dejó de sentirse vacía. Ahora había ruido, desorden y vida en cada rincón. El reloj seguía marcando el tiempo, pero ya no sonaba a soledad. Leo comenzó a relajarse poco a poco. Ya no despertaba en medio de la noche, ni vigilaba la puerta como si temiera ser abandonado otra vez. Empezó a hablar durante las comidas, a bromear con sus hermanos, a contar cosas del colegio. Seguía siendo reservado, pero cada tanto su sonrisa volvía a aparecer, natural, sincera. Alma floreció igual que las plantas que habían sembrado juntos. Su risa llenaba la casa. Corría por el pasillo con Tomás detrás, riendo y gritando sin miedo. Por las noches, se acurrucaba junto a Marina para escuchar los cuentos que traían prestados de la biblioteca del vecindario. A veces se dormía antes de que el cuento terminara, con la cabeza sobre el regazo de Marina, respirando tranquila. Tomás ya no se escondía detrás de su hermano. Hablaba más, preguntaba sin parar, quería saberlo todo. Seguía cargando su pedazo de tela como un amuleto, pero ahora también tenía una almohada que Marina le había hecho con retazos de colores. Era su manera de decirle, sin palabras, ya estás a salvo. Una tarde de domingo, la casa olía a vainilla y a azúcar. Estaban preparando galletas juntos, Alma decoraba con chispas de colores, Leo ayudaba a limpiar la mesa, y Tomás jugaba en el suelo con un carrito de madera que su hermano mayor había construido con pedazos de tablas viejas. Era una escena sencilla, pero perfecta. La luz del atardecer entraba por la ventana, y por un momento, todo parecía en paz. Entonces, sin previo aviso, Tomás levantó la vista hacia Marina y dijo con total naturalidad: «Mamá, ¿puedo comer una galleta ahora?». El silencio cayó suave, casi sagrado. Alma dejó de mover la cuchara. Leo se quedó quieto, con el trapo en la mano. Marina sintió que el aire se detenía. Su corazón dio un salto que casi dolió. «¿Qué dijiste, cariño?», preguntó apenas, con la voz entrecortada. Tomás la miró con esos ojos grandes, inocentes, y respondió como si no entendiera la conmoción que había causado. «Dije mamá. Porque tú eres mi mamá ahora, ¿no?». Marina no supo qué decir. Solo se inclinó,
lo abrazó fuerte, y dejó que las lágrimas hicieran lo que durante meses había contenido. En ese instante, comprendió que no se trataba solo de cuidar a 3 niños huérfanos. Se trataba de reconstruir su propio corazón a través del amor que ellos le devolvían sin condiciones. Y aunque aún no lo sabía, aquel pequeño momento marcaría el comienzo de una nueva historia, una donde todos volverían a aprender lo que realmente significa pertenecer. Dije: «Mamá, ¿está mal?», preguntó Tomás con inocencia, mirándola sin comprender el temblor que había provocado en su voz. Las lágrimas brotaron antes de que Marina pudiera contenerlas. Se arrodilló junto a él y lo abrazó con fuerza, casi con desesperación. «No, mi amor», susurró entre sollozos. «No está mal. No está mal en absoluto». Alma, que observaba desde la mesa, corrió hacia ellos y se unió al abrazo. «Entonces, ¿podemos llamarte mamá?», preguntó con una mezcla de timidez y esperanza. Marina solo asintió, incapaz de pronunciar palabra. Leo permaneció quieto, observando la escena desde un rincón, con la expresión tensa y los ojos húmedos. Marina extendió un brazo hacia él, invitándolo a acercarse. Durante un segundo, él vaciló. Luego, con pasos lentos, se aproximó. Cuando Marina lo abrazó, el muro que lo había mantenido en silencio se vino abajo. Leo lloró. Lloró con el cuerpo entero, aferrándose a ella como si tuviera miedo de que desapareciera. Y entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, Alma susurró contra el hombro de Marina: «Ahora sí tenemos una familia». Marina la estrechó aún más fuerte y respondió con voz temblorosa: «Sí, mi vida, ahora sí la tenemos». Esa noche, cuando los niños se durmieron, Marina se sentó sola en la sala. Tenía una taza de té entre las manos, ya fría, pero no podía dejar de sonreír. Pensó en todo lo que había pasado, la partida de su pareja, las noches de llanto, los días interminables en los que sintió que la vida se había detenido. Y ahora, mientras el silencio de la casa se llenaba con la respiración tranquila de 3 pequeños dormidos, comprendió algo profundo. No había perdido una familia, había encontrado la que estaba destinada a tener. Pero la vida, como suele hacerlo, todavía le tenía reservadas sorpresas. Una semana después, alguien llamó a la puerta. Era doña Inés, la vecina del segundo piso. Una mujer mayor, de esas que parecen saber lo que ocurre en todas las casas antes que los propios dueños. Llevaba una bandeja con empanadas recién hechas y una expresión seria. «Marina, tenemos que hablar», dijo sin rodeos, entrando sin esperar invitación. Se sentaron en la cocina, mientras el aroma a masa recién horneada llenaba el aire. Afuera, en el pequeño jardín, los niños jugaban entre las plantas que ya comenzaban a brotar. «Hace unos días vino un hombre preguntando por los pequeños», dijo doña Inés en voz baja. Tenía aspecto de funcionario, traje oscuro, portafolios. Dijo que era del gobierno. No entendí muy bien si era de asuntos sociales o de una oficina de abogados. Preguntaba por 3 niños, Leo, Alma y Tomás. El corazón de Marina dio un salto. «¿Y qué le dijo?», preguntó con un hilo de voz. «Nada», respondió la vecina. «No sabía qué hacer, pero me dejó una tarjeta. Dijo que era importante, que tenía que ver con la familia de los niños». Sacó del bolsillo un pequeño rectángulo de cartón y lo puso sobre la mesa. Marina la tomó con manos temblorosas. En letras finas se leía: «Licenciado Ricardo Velázquez. Asuntos testamentarios y sucesiones». «Testamentarios», repitió Marina en voz baja. «Eso mismo pensé yo», añadió doña Inés, inclinándose hacia ella. «Marina, ¿tú sabes algo más de esos niños? ¿De dónde vienen en realidad?». Marina negó lentamente. Solo conocía la versión que Leo le había contado aquella primera noche. Que su madre había muerto, que su padre se había marchado, y que nadie quiso hacerse cargo de ellos. Nada más. «Tal vez deberías llamar», sugirió la vecina. «Podría ser importante». Cuando doña Inés se fue, la casa volvió al silencio. Marina se quedó mirando la tarjeta sobre la mesa durante varios minutos. El miedo comenzó a crecer en su pecho.
¿Qué pasaría si alguien venía a reclamar a los niños? ¿Y si había una familia que los buscaba? ¿Y si todo lo que habían construido juntos, con tanto amor, se desmoronaba de un día para otro? Pero luego recordó la promesa que se había hecho a sí misma, no volvería a vivir con miedo. Y esa nueva versión de ella, la que había aprendido a ser valiente, la empujó a actuar. Esa noche, cuando los niños ya dormían, marcó el número de la tarjeta con manos temblorosas. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz masculina y formal respondiera. Buenas noches. Licenciado Velázquez. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Marina, dijo ella con un leve temblor en la voz. Me dijeron que buscaba a 3 niños, Leo, Alma y Tomás. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Señora Marina, respondió el hombre finalmente, me alegra que haya llamado. He estado tratando de localizarla. Es un asunto delicado, pero necesitamos hablar en persona. Es importante que lo hagamos pronto. ¿De qué se trata? Preguntó ella, sintiendo como el corazón le golpeaba el pecho. El hombre vaciló antes de responder. Tiene que ver con el pasado de los niños, dijo con tono grave. Y con algo que, sin saberlo, también la involucra a usted. Prefiero explicarle todo en persona, dijo la voz del licenciado al otro lado del teléfono. ¿Podría venir mañana a mi oficina? Marina aceptó, aunque esa noche apenas pudo dormir. La ansiedad no la dejó en paz. Su mente iba y venía entre el miedo y la esperanza. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Y si venían a quitarle a los niños? ¿Y si aquello que había construido con tanto amor se desmoronaba? A la mañana siguiente, cuando los 3 pequeños ya estaban en la escuela, se abrigó y caminó hasta la dirección que el hombre le había dado. Era una oficina discreta en el centro, con paredes cubiertas de archivadores, olor a papel viejo y una calma tensa que parecía flotar en el aire. El licenciado Velázquez era un hombre de mediana edad, de lentes gruesos y una voz pausada. Tenía un aire amable, pero también la firmeza de quien sabe que lo que está a punto de decir cambiará las cosas. Gracias por venir, señora Marina, dijo, ofreciéndole asiento. Llevo meses investigando el paradero de 3 menores, Leo, Alma y Tomás. Marina sintió un escalofrío. ¿Qué ocurre con ellos? Preguntó, conteniendo la respiración. El licenciado abrió una carpeta gruesa, llena de documentos y fotografías. Su madre, Elena Torres, falleció hace casi un año. Pero antes de morir, dejó algunos papeles importantes que, hasta hace poco, no habían salido a la luz. Marina se inclinó hacia adelante, sin atreverse a interrumpir. Los niños son los herederos legales de una propiedad que pertenecía a su abuela materna, continuó él. Una casa con terreno, en la zona norte de la ciudad. El problema es que la señora Elena nunca pudo reclamarla por cuestiones legales, y ahora los pequeños son los únicos beneficiarios. Marina lo miró sin comprender del todo. ¿Está diciendo que hay una casa a su nombre? El abogado asintió. Así es. Una vivienda amplia, con jardín. En buenas condiciones. Pero los niños son menores de edad. Necesitan un tutor responsable que administre todo a su nombre. Y, según entiendo, ese tutor es usted. ¿Verdad? Marina asintió lentamente, todavía procesando las palabras. Sí, yo los cuido. El licenciado le entregó un sobre grueso. Aquí están los documentos. Incluye escrituras, fotografías antiguas y la dirección de la propiedad. Le aconsejo revisar todo con calma. Marina salió de esa oficina con la mente nublada. Apenas sentía sus pasos. Caminaba sin rumbo con el sobre apretado contra el pecho. Cuando llegó a la esquina, no pudo resistir la curiosidad, sacó una de las hojas. Ahí estaba la dirección, calle de los Cerezos, número 847. Sin pensarlo 2 veces, tomó el primer autobús que pasaba con dirección al norte. El viaje fue largo. El paisaje fue cambiando poco a poco, del bullicio gris del centro a un barrio tranquilo, con árboles en las aceras y portones de hierro. Cuando el autobús se detuvo, Marina bajó y caminó unos metros. Y entonces la vio.
Frente a ella se alzaba una casa de una planta, con paredes color marfil y un techo de tejas rojas. No era grande, pero irradiaba algo cálido. Había un jardín cubierto de pasto verde, con un limonero y un viejo columpio oxidado. Las cortinas estaban cerradas, cubiertas de polvo, y el portón tenía un candado. Pero a través de las rejas, Marina podía ver todo: el camino de piedras, la puerta tallada, la sombra del árbol moviéndose con el viento. Era hermosa. Y lo más importante, era de ellos. Las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro sin control. Se cubrió la boca con las manos. Pensó en Leo, en su mirada seria que poco a poco se había vuelto más suave. Pensó en Alma, corriendo detrás de mariposas, riendo con la libertad que antes no conocía. Pensó en Tomás, abrazado a su pequeña almohada de colores, durmiendo tranquilo por primera vez. Ellos merecían esto. Un hogar de verdad. Pero la alegría duró poco. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Marina volvió a abrir el sobre la mesa de la cocina. Comenzó a leer cada papel con cuidado, intentando entender términos legales que parecían otro idioma. Y entonces lo vio, un párrafo subrayado con tinta azul. Para efectuar la transferencia de la propiedad, deberá cubrirse el monto total de los impuestos pendientes, así como los costos notariales y administrativos acumulados durante los últimos años. La cifra, al final del documento, la dejó sin aire. Era una cantidad impensable. Una suma que ni en sueños podría reunir con su salario actual. Se llevó las manos al rostro. Intentó hacer cuentas, incluso trabajando turnos dobles, incluso ahorrando cada centavo, tardaría años en reunir ese dinero. Años en los que los niños seguirían creciendo, sin poder disfrutar la casa que ya les pertenecía por derecho. El reloj marcó las 11 de la noche. La casa estaba en silencio, pero su mente no podía detenerse. Las cifras, las dudas, los miedos se mezclaban en un torbellino. Finalmente, apoyó los codos sobre la mesa y susurró para sí misma. Tiene que haber una forma. Tiene que haberla. Y sin saberlo, en ese momento comenzó el capítulo más difícil, pero también el más valiente, de su vida. Esa noche, con los niños dormidos y la casa en silencio, Marina lloró como no lo hacía desde hacía meses. Las lágrimas le resbalaban sin freno, cayendo sobre los papeles extendidos sobre la mesa. ¿Cómo podía decirles? ¿Cómo podía explicarles que existía un hogar esperándolos, una casa con jardín, con espacio para correr, con ventanas llenas de luz, pero que no podían tenerla? Estaba tan cerca, y, al mismo tiempo, tan lejos. A la mañana siguiente, trató de actuar como si nada pasara. Preparó el desayuno, trenzó el cabello de Alma, ayudó a Leo con su mochila, y le limpió la cara a Tomás antes de salir corriendo a la escuela. Todo parecía normal, pero su mente seguía atrapada en el mismo pensamiento, la casa que nunca podrían habitar. En la tienda, las horas pasaban lentas. Mientras colocaba productos en los estantes, su mente repasaba una y otra vez las cifras, los impuestos, los plazos. No había manera. Era un sueño imposible. Aquella tarde, mientras bajaba la cortina metálica del local, su jefe, don Ernesto, la observó en silencio. Marina, te noto preocupada, dijo con tono amable. ¿Pasa algo? Ella dudó unos segundos, pero el peso era demasiado para cargarlo sola. Respiró hondo y le contó todo: los niños, la casa, los impuestos atrasados, la deuda inalcanzable. Don Ernesto escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con el ceño fruncido y una expresión de sincera empatía. Cuando ella terminó, él suspiró profundamente. El dinero siempre complica las cosas buenas, ¿verdad?, murmuró. Marina asintió, secándose disimuladamente las lágrimas con el dorso de la mano. Déjame pensar, añadió él. No prometo nada, pero quizás haya algo que pueda hacer. Ella le agradeció con una sonrisa débil. En el fondo no tenía muchas esperanzas. La cantidad era simplemente demasiado alta. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Marina no dijo nada a los niños sobre la casa. No quería llenar sus corazones de ilusiones que podrían romperse.
Pero cada vez que los veía jugar en el pequeño jardín del fondo, imaginaba cómo sería verlos correr entre árboles frutales, respirando libertad, sin miedo. Una noche, mientras lavaba los platos, sintió que alguien se acercaba. Era Leo. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó con voz baja. Marina se sorprendió. «No, cariño, ¿por qué lo dices?». «Porque el otro día te vi llorando, y ya no sonríes como antes». Ella se arrodilló frente a él y le acarició la mejilla. A veces los adultos se preocupan por cosas que parecen muy grandes, pero no te preocupes, todo está bien. Lo importante es que estamos juntos. Leo la abrazó con fuerza. «No quiero que estés triste», susurró. «Yo te cuido». Marina lo apretó contra su pecho, y las lágrimas regresaron, silenciosas. Esa noche entendió que, aunque no pudiera darles todo lo material, ellos ya la habían convertido en lo más valioso que podía ser, su hogar. 3 días después, sonó el teléfono. Era la voz del licenciado Velázquez. «Señora Marina, necesito que venga a mi oficina. Ha ocurrido algo inesperado». Su tono era extraño, entre serio y contenido. Marina sintió como el estómago se le encogía. A la mañana siguiente, volvió a aquella oficina de paredes grises y olor a papel antiguo. El abogado estaba de pie junto a su escritorio, con una expresión que ella no supo descifrar. «Por favor, tome asiento», le indicó. Marina obedeció, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «Hace 2 días recibí una transferencia en la cuenta de gestión», dijo el abogado abriendo una carpeta. «El monto exacto para cubrir los impuestos, los honorarios y todos los gastos legales de la propiedad». Marina lo miró, atónita. «No entiendo, ¿quién la hizo?». El licenciado levantó la vista, con una mezcla de sorpresa y respeto. «Ahí está lo curioso. La transferencia vino de una cuenta anónima. No hay nombre, ni dirección, ni datos rastreables. Solo una nota breve adjunta al depósito». Marina frunció el ceño. «¿Una nota? ¿Qué decía?». El abogado tomó una hoja y la leyó en voz alta. «Para los niños de Marina. Que tengan el hogar que merecen». El silencio llenó la habitación. Marina se cubrió la boca con la mano, sintiendo que las piernas le temblaban. «No, no puede ser», murmuró. «¿Quién haría algo así?». El licenciado negó con la cabeza. «Lo intenté rastrear, pero la cuenta está protegida por confidencialidad bancaria. Quien sea, quiso ayudar y hacerlo sin recibir reconocimiento». Marina quedó inmóvil, sin poder reaccionar. Un desconocido había pagado todo. Todo. El licenciado sonrió por primera vez. «Le tengo una buena noticia, señora Marina. La casa ya es oficialmente de los niños. Todos los trámites están concluidos. Pueden mudarse cuando lo deseen». Ella no recordaba cómo salió de esa oficina. Tampoco recordaba el camino de regreso. Solo recordaba encontrarse de pie frente a su propia puerta, con los documentos en las manos y las lágrimas nublándole la vista. Miró al cielo y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del mundo se aligeraba. Había algo misterioso, sí, pero también había algo profundamente justo en aquello. Después de todo, pensó, quizá no todos los milagros necesitan explicación. Cuando Marina abrió la puerta de casa, encontró a los 3 niños sentados en la mesa del comedor. Los cuadernos abiertos, los lápices esparcidos, el sonido de una tarea compartida llenando el silencio. Levantaron la vista al verla entrar. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Alma con preocupación. Marina dejó los papeles sobre la mesa y los observó uno a uno. Leo, con su mirada firme y protectora. Alma, con esos ojos enormes que siempre parecían contener más emociones de las que podía expresar. Y Tomás, con esa sonrisa inocente que últimamente se había vuelto su refugio diario. Respiró hondo. «Niños, tengo que contarles algo importante». Se sentó frente a ellos y comenzó a hablar despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Les explicó sobre la herencia que su madre, Elena, había dejado sin saberlo, sobre la casa perdida que ahora, por fin,
pertenecía a ellos. Les habló de los obstáculos, del dinero que no tenían y del milagro inesperado que había ocurrido. Durante un instante, nadie dijo nada. El silencio era tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. ¿Una casa?, susurró Alma. Sí, mi amor. Una casa de verdad. Con un jardín enorme, con árboles frutales, con espacio para todos nosotros, respondió Marina, sonriendo entre lágrimas. Tomás saltó de la silla y la abrazó con todas sus fuerzas. ¿Con jardín para plantar cosas? ¿Y flores también? Con todo lo que quieras plantar, dijo ella riendo entre sollozos. Leo seguía callado, mirando los documentos sobre la mesa. Marina se acercó y lo abrazó. Él la sostuvo con fuerza y, con voz quebrada, murmuró. ¿Entonces, ya no tendremos que irnos nunca? Nunca, hijo. Respondió ella. Este será nuestro hogar para siempre. Esa noche nadie quiso dormir temprano. Los cuatro se quedaron despiertos, rodeados de cajas vacías y sueños nuevos, imaginando cómo sería su nueva vida. Marina les mostró las fotografías incluidas en el sobre. Los niños las observaban con asombro, señalando los árboles, las ventanas, el camino de piedra que conducía a la entrada. Mira, mamá, hay 2 árboles. Dijo Alma. Podemos colgar una hamaca. Y poner flores aquí, agregó Tomás, apuntando con su dedo pequeño. Leo solo sonreía. Una sonrisa tranquila, diferente. Una que decía más que cualquier palabra. Pero cuando los niños se durmieron, Marina no pudo dejar de pensar en el misterio. ¿Quién había pagado todo? ¿Quién conocía su historia tan a fondo como para tenderle una mano en silencio? Pensó en don Ernesto, su jefe, pero él jamás había mencionado tener dinero suficiente para algo así. Pensó en doña Inés, su vecina, pero también era una mujer sencilla, apenas con lo justo para vivir. Nadie encajaba. Tal vez, pensó, nunca lo sabría. Y quizás no importaba. Porque al final, lo que realmente contaba era que 4 almas que se habían encontrado en medio del abandono ahora tenían un lugar donde comenzar de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Marina pidió unos días libres en la tienda, y don Ernesto se los concedió con una sonrisa discreta que ella no entendió del todo. La mudanza sería sencilla. No tenían muchas cosas. Algo de ropa, los libros prestados de la biblioteca, los dibujos de Alma pegados en la pared del refrigerador, la pequeña almohada de retazos de Tomás, y los recuerdos que habían tejido juntos día tras día. Todo cabía en cajas de cartón que consiguieron en el mercado. Pero antes de mudarse, Marina quería que los niños vieran la casa con sus propios ojos. No quería que fuera solo un sueño. Quería que sintieran que era real. Un sábado por la mañana tomaron 2 autobuses rumbo al norte. Durante el trayecto, Tomás iba pegado a la ventana, mirando cómo los edificios grises quedaban atrás y los árboles comenzaban a aparecer. Alma contaba los postes y las flores silvestres al borde del camino. Leo permanecía en silencio, pero Marina notó el brillo de ilusión en su mirada. Cuando el autobús se detuvo, bajaron juntos y caminaron unas cuadras por un vecindario tranquilo. El aire olía a hojas frescas y a pan recién hecho. Y entonces, allí estaba. Calle de los Cerezos, número 847. Marina sacó las llaves que el licenciado Velázquez le había entregado. Los niños se detuvieron frente al portón de hierro, mirando hacia el interior como si no pudieran creer que aquello existía de verdad. ¿Esa es?, preguntó Alma en un susurro. Esa es, respondió Marina, con la voz temblorosa y una sonrisa que no podía contener. Colocó la llave en el candado y giró con cuidado. El metal rechinó, como si despertara de un largo sueño. Y entonces, por primera vez, los 4 cruzaron juntos el umbral. El jardín estaba cubierto de pasto alto y ramas secas, pero la estructura de la casa era hermosa. 2 árboles frutales se alzaban en las esquinas, un camino de piedras guiaba hasta la puerta principal, y la brisa movía las cortinas polvorientas del interior. Tomás soltó la mano de Marina y corrió al centro del jardín, girando con los brazos extendidos.
Es enorme. Gritó riendo. Alma corrió detrás de él. Leo caminó hasta la puerta y la tocó con cuidado, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. Marina los observó, y una emoción profunda la inundó por completo. Por fin, pensó, habían llegado a casa. Alma fue la primera en entrar al jardín. Sus risas se mezclaban con el canto de los pájaros mientras perseguía una mariposa que revoloteaba entre los rayos del sol. Tomás la siguió, riendo a carcajadas, tropezando con el pasto alto. Leo, en cambio, caminó despacio, extendiendo la mano hasta tocar el tronco de un árbol viejo, como si necesitara asegurarse de que aquello era real, de que no se desvanecería de pronto como un sueño. Marina abrió la puerta principal. El aire del interior olía a madera vieja, a polvo y a tiempo detenido. Pero bajo ese aroma había algo más, una sensación cálida, acogedora, como si la casa los estuviera esperando. Dentro había 3 habitaciones, una cocina amplia con ventanas que daban al jardín, una sala con chimenea y un baño grande. Las paredes pedían pintura, el suelo necesitaba una limpieza profunda, pero nada de eso importaba. Todo era reparable. Lo esencial estaba ahí, un techo, espacio, luz y una nueva oportunidad. Los niños recorrieron cada rincón con la emoción de quien descubre un tesoro. Alma gritó desde el pasillo. Yo quiero la habitación que da al jardín. Tomás, con una sonrisa de oreja a oreja, reclamó la que tenía un estante empotrado. Ahí guardaré mis cosas secretas, dijo con solemnidad infantil. Y Leo, sin decir mucho, eligió la más pequeña, la que quedaba junto a la quesería de Marina. Todavía necesitaba sentirse cerca. Pasaron toda la tarde allí. Abrieron las ventanas, barrieron el polvo, dejaron entrar la luz y el aire fresco. Marina preparó unos bocadillos simples con lo que habían traído y comieron sentados en el suelo de la sala, imaginando cómo se vería cada espacio lleno de sus cosas, de su vida. Cuando el sol empezó a ocultarse, salieron al jardín. Los niños se sentaron en el pasto, exhaustos y felices. El cielo se tiñó de naranja y violeta, y una brisa suave movió las ramas del limonero. Mamá. Dijo Leo de pronto, rompiendo el silencio. ¿Por qué crees que alguien quiso ayudarnos? Marina se sentó junto a él y le pasó el brazo por los hombros. No lo sé, hijo. Tal vez fue alguien que alguna vez también necesitó ayuda. O tal vez solo alguien que decidió hacer algo bueno. Alma frunció el ceño, pensativa. ¿Tú crees que fue un ángel? Marina sonrió. Quizás sí, o quizás fue una persona común y corriente que eligió ser extraordinaria. Tomás se acurrucó contra ella. Yo también quiero ayudar a alguien cuando sea grande. Marina lo besó en la frente. ¿Y lo harás, mi vida? Los 3 lo harán. Porque ustedes saben lo que es necesitar, y eso los hace diferentes. Eso los hace especiales. Esa noche, de regreso en su antigua casa, los niños se durmieron con sonrisas dibujadas en el rostro. Marina, en cambio, se quedó despierta, pensando. Repasaba listas mentales, cajas por empacar, pintura, limpieza, comida para el primer día en su nuevo hogar. Pero detrás de esos pensamientos prácticos, había uno que no la dejaba en paz. El donante. Esa persona anónima que había hecho posible lo imposible. ¿Quién era? ¿Por qué lo había hecho? Había algo en el misterio que no la inquietaba, sino que la conmovía. 2 días después, mientras empacaba platos en la cocina, llamaron a la puerta. Al abrir, encontró a don Ernesto, su jefe, con su gorra en la mano. ¿Puedo pasar un momento, Marina? Preguntó con voz temblorosa. Ella lo invitó a sentarse. Él lo hizo despacio, moviendo nerviosamente la gorra entre las manos. Durante unos segundos guardó silencio, y luego dijo. Antes de que te vayas, hay algo que debo contarte. Marina lo miró intrigada. El dinero, el que cubrió los gastos de la casa, dijo finalmente. Fui yo. Marina sintió que el aire le faltaba. ¿Usted? ¿Cómo? ¿Por qué? Don Ernesto levantó una mano, pidiendo calma. Déjame explicarte. Mi esposa y yo,
nunca pudimos tener hijos. Fue nuestro mayor deseo, pero la vida tenía otros planes. Cuando te vi luchar por esos 3 pequeños, darlo todo sin esperar nada, me hiciste recordar algo que había olvidado, que la verdadera familia no siempre viene de la sangre, sino del corazón. Marina lo escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. He trabajado toda mi vida, y tenía dinero guardado, pero ningún propósito real para usarlo, continuó él. Cuando te vi llegar cada mañana, cansada, pero sonriente por ellos, supe que debía hacer. Por eso lo hice en secreto. Sabía que no aceptaría si te lo ofrecía directamente. Marina se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Don Ernesto, yo no sé qué decir. Él sonrió con ternura. No digas nada. Solo sé feliz. Tú y esos niños merecen todo lo bueno que la vida tenga para dar. Y si algún día necesitas algo, lo que sea, estaré aquí. Marina se levantó y lo abrazó con fuerza. Gracias, susurró entre lágrimas. Gracias por creer en nosotros. Cuando él se fue, Marina se quedó sentada en el suelo, rodeada de cajas a medio empacar. Y lloró. Pero esas lágrimas no eran de tristeza ni de miedo. Eran lágrimas de gratitud, de asombro ante la bondad que todavía existía en el mundo. El día de la mudanza amaneció despejado. El cielo parecía brillar más que nunca, como si el universo también celebrara su nuevo comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, Marina sintió algo que había creído perdido: paz. Los vecinos se reunieron desde temprano. Doña Inés, la señora del 3er piso, llegó con un termo de café y una sonrisa enorme. Otros del vecindario también vinieron a ayudar. Cargaron las pocas cajas, se despidieron entre abrazos sinceros, promesas de visita y palabras llenas de buenos deseos. El camión que don Ernesto había conseguido para ellos aguardaba frente a la puerta. Marina, Leo, Alma y Tomás subieron juntos, rodeados de sus pocas pertenencias, pero con el corazón rebosante. El viaje fue corto, aunque a ella le pareció eterno. Cuando el camión se detuvo frente a la casa de los Cerezos, los niños bajaron corriendo, riendo y señalando todo a su alrededor. Marina, en cambio, se quedó quieta en la acera, observando el portón abierto, el jardín iluminado por el sol, la fachada que los esperaba como un abrazo. Había iniciado aquel camino rota, vacía, convencida de que su vida había perdido todo sentido. Y ahora, 2 años después, estaba ahí, con una familia que había encontrado en medio de la pérdida. Un hogar. Un propósito. Cruzó la entrada despacio, saboreando cada paso. Dentro, los niños ya discutían alegremente dónde iría cada cosa. Mi cama junto a la ventana. Gritó Alma. No, aquí va el estante. Respondía Tomás riendo. Leo, más tranquilo, le sonreía desde un rincón mientras comenzaba a organizar sus libros. Marina cerró los ojos un momento y respiró hondo. Estaban en casa. Por fin. Pero lo mejor aún no había llegado. Las semanas siguientes fueron un hermoso caos. Cajas por abrir, paredes por limpiar, risas en cada rincón. El polvo se mezclaba con el olor a pintura fresca, y cada brocha que tocaba la pared parecía borrar un poco del pasado. Marina eligió tonos cálidos para cada habitación. Los niños la ayudaban a pintar, dejando huellas de manos pequeñas en algunos muros, que luego ella decidió no cubrir. Querían que ese recuerdo quedara allí para siempre. Leo colgó en su habitación el primer dibujo que Tomás le había regalado a Marina. 4 figuras tomadas de la mano bajo un techo torcido, y arriba, con letras torpes, se leía mi casa. Ahora ese dibujo era un símbolo, una promesa cumplida. Alma decoró su ventana con macetas pequeñas que cuidaba como si fueran tesoros. Cada mañana las regaba mientras cantaba bajito, hablándoles como si las plantas pudieran escuchar. Tomás, por su parte, ordenó con orgullo sus juguetes y colocó en su repisa su almohada de retazos, junto a una fotografía que Marina había mandado enmarcar. Los 4, el día que visitaron la casa por primera vez, sonriendo frente al portón. Marina consiguió trabajo en una panadería cercana, un empleo estable y mejor pagado.
Los niños se inscribieron en la escuela del barrio y, poco a poco, se fueron ganando el cariño de los vecinos. La vida comenzaba a tomar forma. Cada día traía algo nuevo, risas en el desayuno, deberes escolares, olor a pan recién horneado y tardes en el jardín. El jardín se convirtió en el corazón del hogar. Era el lugar donde todo parecía tener sentido. Una mañana de sábado, mientras el sol apenas asomaba, Marina despertó con una idea clara. Entró a las habitaciones y llamó a los niños. Hoy vamos a hacer algo especial. Se vistieron rápido y caminaron juntos hasta el vivero del barrio. Marina había guardado un poco de su primer sueldo para ese día. Eligieron semillas de flores y plantas aromáticas. Leo escogió girasoles, porque siempre miran hacia la luz. Alma quiso rosas de colores diferentes. Y Tomás insistió en comprar fresas. De regreso en casa, se pusieron manos a la obra. Cavaron, plantaron, regaron. El jardín se llenó de vida nueva, de risas, de tierra en las manos y esperanza en el aire. Marina los observaba mientras trabajaban, recordando aquella primera vez en el jardín diminuto de su antigua casa, cuando apenas se conocían. Entonces había miedo y silencio. Ahora había amor y raíces. Cuando el sol comenzó a bajar, se sentaron bajo la sombra del árbol más grande. El viento movía las hojas y el aire olía a tierra húmeda. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó Marina. Los niños se miraron entre sí y negaron con la cabeza. Hoy hace exactamente 2 años desde la noche en que nos encontramos, dijo ella con una sonrisa. Leo la miró sorprendido. ¿2 años ya? 2 años, confirmó ella. Tú tenías 9, Alma tenía 6, Tomás apenas 4. Y yo, rió suavemente, yo tenía 40, y estaba convencida de que mi historia había terminado. ¿Y ahora?, preguntó Alma, recostándose en su brazo. Marina la abrazó y respondió con ternura. Ahora sé que mi historia recién empieza. Se quedaron allí, los 4, mirando cómo el sol se escondía entre los árboles, tiñendo el cielo de naranja. El jardín recién plantado respiraba vida. Habían llegado hasta ese momento con el corazón roto, pero habían aprendido algo que el tiempo nunca borraría. Que a veces, los nuevos comienzos florecen justo en el lugar donde creímos que todo había terminado. Marina entró a la casa y regresó al jardín con una manta vieja doblada bajo el brazo. Llevaba una canasta llena de frutas frescas, pan recién salido del horno de la panadería, jugo de naranja y unas galletas que habían horneado juntos el día anterior. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, preguntó Tomás, curioso. Marina sonrió. Vamos a hacer un picnic, aquí, en nuestro jardín, en nuestra casa, en nuestro hogar. Extendieron la manta sobre el pasto que ahora estaba corto y verde, todavía perfumado por el sol de la mañana. Colocaron la comida en el centro y se sentaron los 4, formando un círculo perfecto. El sol de la tarde bañaba todo con una luz dorada, y una brisa suave hacía bailar las ramas de los árboles. A lo lejos se escuchaban risas de otros niños jugando en el vecindario. Comieron despacio, disfrutando cada bocado, como si el tiempo por fin les perteneciera. Contaron historias, se rieron de viejos recuerdos que ya formaban parte de su historia compartida. Leo imitó la cara que Marina había puesto la primera vez que intentó hacer panqueques. Alma recordó cuando Tomás se quedó dormido en mitad de la cena, con la cuchara aún en la mano. Y Tomás señaló una nube con forma de perro, convencido de que lo estaba mirando. Marina los observó en silencio, con los ojos brillantes. Sintió una paz tan profunda que tuvo que cerrar los ojos un instante para contener las lágrimas. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Leo. Marina los miró uno por uno. Pienso en que hace 2 años estaba sola, en una casa vacía, convencida de que ya no tenía nada que ofrecer. Y ustedes llegaron, asustados, frágiles, necesitados de amor, y me enseñaron que el amor no se trata de lo que tenemos, sino de lo que estamos dispuestos a dar. Hizo una pausa, mirando hacia la casa, luego al jardín, luego al cielo que se teñía de naranja y rosa. Y pienso, continuó, que no era riqueza lo que necesitábamos. Era esto, un lugar donde pertenecer,
un pedazo de tierra donde plantar nuestras raíces, una familia que elegimos, y que también nos eligió. Leo apoyó la cabeza en su hombro. Gracias, mamá, por no dejarnos solos esa noche. Marina le acarició el cabello y susurró. Gracias a ustedes, por enseñarme que nunca es tarde para volver a empezar. Alma levantó su vaso de jugo y dijo sonriente. Brindemos. Los cuatro levantaron sus vasos de plástico y los chocaron entre risas. ¿Por qué brindamos?, preguntó Tomás. Marina los miró con ternura. Por los milagros que llegan disfrazados de niños bajo la lluvia. Por las segundas oportunidades que no sabíamos que necesitábamos. Por los corazones generosos que creen en el amor cuando nadie más lo hace. Y por este jardín, que crecerá junto a nosotros. Por la familia. Gritó Alma. Por la familia. Repitieron todos al unísono. Se quedaron allí hasta que el sol se escondió completamente y las primeras estrellas comenzaron a brillar. Tomás se quedó dormido sobre el regazo de Marina, mientras Alma inventaba constelaciones y Leo observaba el cielo en silencio, con una serenidad que no había tenido en mucho tiempo. Cuando entraron a la casa, Marina llevó a Tomás en brazos. Antes de cerrar la puerta, se detuvo un momento en el umbral. Miró hacia el jardín, bañado ahora por la luz plateada de la luna. Las pequeñas plantas que habían sembrado se mecían suavemente con el viento. Pensó en todo el camino recorrido, en el abandono que una vez la quebró. En los 3 niños que aparecieron cuando más los necesitaba. En la casa que parecía un sueño imposible. En la bondad silenciosa de don Ernesto. Y en cada lágrima, en cada paso que los había traído hasta allí. Y lo entendió. Nada de eso había sido casualidad. A veces los milagros no llegan con grandes anuncios, sino en pequeños gestos. Un niño que dice mamá por primera vez. Una semilla que brota bajo la tierra. Una puerta que se abre cuando creías que todas estaban cerradas. Porque los milagros más grandes son los que construimos juntos. Día a día, con amor, con paciencia. Y con la fe inquebrantable de que todos merecemos ser felices. Marina sonrió. Y cerró la puerta, sabiendo que, al fin, estaban en casa. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia. Una historia nacida del abandono y transformada en propósito. De la soledad que se convirtió en familia. Y de un jardín que floreció, justo donde debía. Esta es una historia que nos recuerda que, incluso cuando creemos que todo ha terminado, el universo puede sorprendernos con un encuentro sembrado en el lugar más inesperado del corazón. Dime, ¿hubo un momento que te conmovió más? ¿Fue cuando Leo, el pequeño, pronunció mamá por primera vez? ¿O cuando descubriste que aquel hombre silencioso, don Ernesto, era el ángel anónimo que hizo posible lo imposible? O tal vez fue ese picnic en el jardín. Ese instante perfecto donde 4 almas unidas por el destino encontraron, al fin, su lugar en el mundo. Nos encantará leerte en los comentarios. Tus palabras pueden ser el refugio que alguien necesita para volver a creer en los milagros. En este espacio celebramos las historias que sanan. El renacer de una mujer que creyó estar rota. Y descubrió que aún tenía espacio suficiente en el corazón. Para 3 niños que lo necesitaban todo. Celebramos la bondad anónima. Esa que cambia vidas sin pedir nada a cambio. Y celebramos el amor familiar que no nace de la sangre, sino de la decisión consciente de quedarse, de cuidar, de construir juntos. Marina no buscaba ser madre. Leo, Alma y Tomás no buscaban ser salvados. Pero cuando el dolor de una se encontró con la necesidad de los otros, el milagro ocurrió. Una familia que eligió amarse. Un jardín que creció desde las cenizas de la desesperanza. Y un hogar que, por fin, encontró su verdadero significado. Porque al final, querida alma, no importa cuántas veces la vida nos quiebre. Lo que realmente importa es que tengamos el valor de abrir la puerta cuando el amor toque. Aunque llegue bajo la lluvia. En la forma de 3 pequeños que cambiarán nuestra vida para siempre. Gracias por quedarte hasta aquí, por acompañarnos en este viaje del corazón.
Si esta historia te abrazó el alma, déjanos un me gusta y suscríbete. Cada semana compartimos nuevas historias que florecen justo cuando más las necesitamos. Y recuerda, a veces los milagros no llegan con grandes anuncios. A veces llegan disfrazados de niños que tocan a tu puerta. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.